CONARTE, a través de Casa de la Cultura de Nuevo León, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración. Bienvenidos sean todos a esta 26ª edición del Encuentro Internacional de Escritores. Este año con el tema Universos Alternos. Gracias por seguir esta transmisión. Nos acompañan en esta ocasión los escritores Zaira Eliet Espinosa y Fernando Galaviz, vocales del Gremio de Literatura. La señora Eva Trujillo, directora de Casa de la Cultura de Nuevo León, y el maestro Ricardo Marcos González, que en esta ocasión nos acompaña de manera virtual. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Gracias, maestro Ricardo Marcos. Para dar inicio a esta ceremonia, le pediremos a la señora Eva Trujillo nos dé unas palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a través de Casa de la Cultura de Nuevo León, les saluda y agradece a todos ustedes que nos acompañen en esta transmisión, en este que es el 26º Encuentro Internacional de Escritores denominado Universos Alternos. Desde este recinto, Patrimonio de Nuevo León, recibimos a los escritores internacionales, nacionales y a los anfitriones, nuestros escritores locales, que nos acompañarán en las distintas mesas de diálogo que permitirá realizar un análisis profundo de la ciencia ficción. A la comunidad literaria del Estado de Nuevo León y miembros del Gremio de Literatura de CONARTE, a los cuales agradecemos su generosa aportación para conformar este notable grupo de escritores invitados. Mi reconocimiento a Zaira Espinosa y Fernando Arturo Galaviz por su colaboración y el trabajo realizado durante estos meses de preparación y a lo largo de estos años en los que me han colaborado. Al maestro Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Y bueno, pues enviamos un saludo a la secretaria técnica de CONARTE, doctora Melissa Segura Guerrero. Gracias por el apoyo otorgado para la realización de este encuentro, por la confianza depositada en la dirección de la Casa de la Cultura de Nuevo León y la Coordinación de Literatura, lugar donde se organiza desde hace 26 años este encuentro. Esta edición será la última que tenga el honor de inaugurar bajo la administración del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Quiero destacar la relevancia que tiene este encuentro en el Estado de Nuevo León, la ciudad de Alfonso Reyes, pero también la de notables ciudadanos, ilustres creadores y artistas que en este tiempo de caos se han marchado físicamente, pero que nos dejan su obra. Particularmente quiero hacer mención de Minerva Margarita Villarreal, de Iván Trejo, de Betty Galaviz y de Raúl Caballero. Hoy, desde esta casa, su casa, les recordamos. Y haciendo un poco de historia de este encuentro desde su primera edición en 1996, cuando un grupo de escritores llamados La Mancuspia tuvo la iniciativa de proponer y organizar este evento con el apoyo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Han pasado varias administraciones y este encuentro continúa sólido, consolidándose como uno de los encuentros más reconocidos a nivel nacional e internacional. Es aquí, desde el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que continúan trabajando ciudadanos
y artistas, instituciones. Profundizando en estos últimos 6 años, el encuentro en temas como panorama de narrativas criminales, cine y literatura, poesía y resistencia, escritura e incertidumbre, y en este año universos alternos. A lo largo de estos 26 años nos han acompañado escritores de distintas latitudes, plumas de primer orden, los cuales han contribuido a enaltecer el encuentro organizado por CONARTE en todas y cada una de sus ediciones. Este 2021, en el que nuevamente es de manera virtual, extrañando lo presencial sin duda, de encontrarnos con los distintos escritores dentro del evento, les enviamos un saludo a todos. Les pido que demos la bienvenida pues a Universos Alternos. Gracias a los escritores y escritoras de Nuevo León. Finalmente, solo me queda agradecer a la Coordinación de Literatura a cargo de Gildardo González por su colaboración desde la coordinación, así como a todo el personal de CONARTE que hace posible llegar hasta todos ustedes. Gracias, gracias a todos ustedes. A continuación, cedo el micrófono a la maestra Zaira Eliet Espinosa para que nos comente sobre la importancia de este encuentro. Maestra, adelante. Buen día. Universos Alternos es el tema que hoy nos convoca en esta edición 2021 del Encuentro Internacional de Escritores en Nuevo León. En palabras del investigador y escritor Fernando Ángel Moreno, cito: la llamada ciencia ficción es, en rigor, la literatura más adecuada para reflexionar acerca de nuestro tiempo. No por el hecho de que la sociedad actual, como se ha aducido en ocasiones, esté marcada por los adelantos científicos, sino porque en un tiempo de vacío ideológico y desesperanza, las herramientas prospectivas deberían ser vistas como el camino más lógico, mucho más que la introspección o el experimentalismo, por decir dos opciones hoy casi imprescindibles, para que la literatura diseccione hoy nuestra sociedad. De tal forma, hablar de ciencia ficción cuando hemos pasado por episodios lo más parecidos a la misma en estos últimos años nos parece más que oportuno, necesario. El género que desde hace ya mucho tiempo está vigente en el ejercicio creativo y de lectura en todos los continentes, hoy también se distingue por su particular esencia latinoamericana. Los escritores y escritoras que participarán en este encuentro pondrán en la mesa sus experiencias y conocimientos sobre la ciencia ficción, la fantasía, entre otros acercamientos derivados de esta gran aventura de la imaginación. Agradecemos, mi compañero vocal Fernando Galaviz Lleverino y yo, siempre el apoyo y la participación de los miembros de la comunidad literaria de Nuevo León en el desarrollo de esta iniciativa cultural. También gracias a los miembros de la Coordinación de Literatura de la Casa de la Cultura de Nuevo León, Gildardo González y Moisés Arriaga, por su dedicación para que este programa se cristalizara. Gracias a Eva Trujillo, directora de este recinto, por su disposición y puntual dirección al proyecto que desde hace 26 años se ha convertido en tradición para la ciudad. También nuestro agradecimiento tanto a la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria técnica, como al presidente de CONARTE, maestro Ricardo Marcos González, ambos miembros a su vez de la Comisión de Literatura, por sus aportaciones y apoyo para que lo que hoy inauguramos se lleve a cabo con total éxito.
Gracias a los escritores desde todas sus ciudades que van a participar en estas mesas, y todas sus aportaciones serán muy valoradas y se quedarán en el registro de este importante encuentro. Y por último, gracias a ustedes, todas las personas que siguen esta transmisión desde sus espacios. Deseamos sea de su interés quedarse y permanecer en esta interesante propuesta de encuentro. Esperamos nos acompañen en estos universos alternos. Muchas gracias. Gracias, maestra Zaira. A continuación, cedo el micrófono al maestro Fernando Galaviz Lleverino. Adelante, maestro. Hace 11 años, la literatura de ciencia ficción en Nuevo León estaba prácticamente en coma. Había pocos escritores que la escribían y no había la confianza para dar a conocer esas obras. No había las condiciones. Aparte, la literatura de ciencia ficción no era fomentada ni apoyada institucionalmente. La ciencia ficción en ese momento no era muy entendida por académicos y reconocidas autoridades del ámbito literario. Ahora se ha revalorado su importancia y sus interesantes posibilidades. Debo de recordar que hace 10 años exactamente en la Casa de la Cultura coordinamos el primer encuentro de escritores de ciencia ficción de Nuevo León. En esa ocasión pues nos faltaron sillas. Ahora también nos faltan, pero es por la nueva realidad. En 2019 observé que un promedio de 3 o 4 libros de ciencia ficción se presentaban en la Feria Internacional del Libro de la localidad. De ese tamaño, ¿verdad? Pues es la reactivación de este género literario. ¿Pero qué es la ciencia ficción? De las muchas definiciones me quedo con la del novelista inglés, poeta y crítico literario Kingsley Amis. Ciencia ficción es aquella forma de narrativa que versa sobre situaciones que no podrían darse en el mundo que conocemos, pero cuya existencia se funda en cualquier innovación de origen humano o extraterrestre, planteada en el terreno de la ciencia o de la técnica o incluso de la pseudociencia o pseudotécnica. En México, este apasionante género literario es estudiado y divulgado incluso en el extranjero. Asimismo, es un medio valioso para la enseñanza de la ciencia, la literatura y las humanidades. Estimula la capacidad de asombro, la imaginación desbordante, la reflexión, el análisis, la lógica, la actitud especulativa y la solución de problemas. Nos ayuda a pensar lo imposible y ver si acaso es posible. Pero no se encarga solamente de anticipar las cosas que ocurrirán en el futuro. Nos alerta y previene que no ocurran cosas que haríamos mal o en nuestro perjuicio. Renombrados científicos y espléndidos diseñadores de tecnología se adentraron desde su infancia a las mieles de la ciencia ficción, la literatura fantástica y el terror, cuyos simbolismos, procesos y discursos no están exentos de utopías, distopías, crononautas, androides, cyborgs, alienígenas, creaciones genéticas, seres poshumanos y donde tiene también cabida la sátira y la crítica social o política. Sin la ciencia ficción, la humanidad no hubiera ingresado a la era espacial. Incluso el gobierno de Estados Unidos suele tener a importantes escritores de ciencia ficción como asesores. Es una literatura que nos transporta a mundos y dimensiones no exploradas, pero también nos proporcionan poderosas metáforas críticas sobre la manera en que vivimos. En el contexto local, la ciencia ficción es de tal importancia para los ciudadanos de nuestro estado porque es la voz de esperanza para el reto de acceso a tecnologías que antes eran de ciencia ficción como las videoconferencias. La ciencia ficción es la voz de esperanza de nuestra sociedad para salir de una crisis sanitaria y económica por casi 2 años de políticas de distanciamiento social. Y por último, la ciencia ficción es la voz de esperanza en estos momentos de transición
porque aborda también la reflexión y el pensamiento crítico en el ámbito político. Quiero dar reconocimiento de manera especial a dos personas que ya nos dejaron: a José María Mendiola Chema, que en sus últimos años se entregó a formar a las nuevas generaciones en la literatura de ciencia ficción. Actualmente Abraham Martínez Azuara y Samuel Carvajal Rangel coordinan una convocatoria de ciencia ficción a nivel nacional que lleva su nombre. La otra persona está viva, tiene 91 años. Vive actualmente en la Ciudad de México. Fue pionero de la radio locución nacional, pero también de la ciencia ficción regiomontana. Me refiero a Ramiro Garza, autor del clásico libro de relatos de ciencia ficción El Quinto Reino de 1965. Es esposo de la gran poeta Carmen Alardín, y su servidor coordina una convocatoria a nivel estatal de literatura de ciencia ficción que lleva su nombre. Como vemos, la ciencia ficción se ha estado estructurando en estos últimos años y les invito muy cordialmente, chequen la programación de este encuentro internacional de escritores, donde pues hay muchos interesantes temas en este género por parte de artistas y escritores a nivel internacional. Eso es todo, gracias. Gracias, maestro. A continuación, tenemos unas palabras del maestro Ricardo Marcos González, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, quien inaugurará este encuentro de escritores de manera virtual. Adelante, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poderlos saludar, aunque sea a través de la pantalla. Quiero saludar con mucho gusto a mi muy estimada Eva Trujillo, directora de la Casa de la Cultura, a mi también estimada Zaira Espinosa, vocal de literatura, también a Fernando Galaviz, nuestro vocal de literatura. Y quiero reconocer y aprovechar este momento para también felicitar el trabajo de Gildardo González en la coordinación de literatura, que nos ha permitido trabajar de la mano de las vocalías a lo largo de estos 6 años de esta administración. Me parece muy pertinente que se cierre con un tema que me parece muy actual, y coincido con las palabras de Fernando hace unos momentos. La ciencia ficción a veces se ha querido ver como si fuera una especie de patito feo de la literatura, y me parece que su mayor potencial lo estamos viendo en este momento y en los años venideros, precisamente por ese elemento atemporal que la hace tan atesorable en muchos sentidos, y además porque ha alimentado diversas líneas que incluso trastocan otras artes, otras disciplinas artísticas. Pensemos, por ejemplo, en el cine, por supuesto, y pensemos también en la música. Debo decir, sin embargo, que la literatura de ciencia ficción no es algo tampoco nuevo, no es de nuestro tiempo, si bien podríamos pensar que tuvo su mayor eclosión en el siglo XX, ¿no? Pero ¿quién no ha soñado a través de los libros en su momento de Julio Verne, ¿no? Del viaje al centro de la Tierra, o Los hijos del Capitán Grant? Y ya en el siglo XVIII, más atrás, teníamos a Jonathan Swift y Los viajes de Gulliver, que es un libro que tiene ese poder no solamente para los niños, sino también para los adultos, porque finalmente es a través de una especie de ciencia ficción, hace una crítica también social de su tiempo. Y quizá podríamos ver hacia más tiempo atrás, la Divina Comedia, a pesar de ser una de las cumbres de la poesía de todos los tiempos, también como una especie de viaje de ciencia ficción, sobre todo la parte que está destinada al infierno. Así que, dado lo que significa para las nuevas generaciones, cuando a nosotros se nos presentó esta propuesta de parte de las vocalías de literatura
con ese diálogo que hubo con la comunidad literaria de Nuevo León, nos pareció verdaderamente muy pertinente, sobre todo porque es una de estos géneros que ha logrado unir tanto a los escritores tradicionales de mucho tiempo, de oficio, con las nuevas generaciones. Y de alguna forma me parece que estamos en un momento en el que debemos de buscar esos diálogos intergeneracionales, que también además nos sirven a los tiempos actuales en el país, en donde debemos de reflexionar y de abrir a ese diálogo. Quiero felicitar mucho este trabajo realizado por parte de, finalmente, un trabajo de equipo entre las vocalías de literatura y la dirección de la Casa de la Cultura y la coordinación de literatura, para poder llevar a cabo este encuentro que efectivamente es el último que se da en el contexto de este sexenio. Aprovecho, como siempre, y sobre todo que estamos en momentos de reconocer el trabajo de 6 años. Quiero agradecerte, estimada Eva, la labor que has realizado a lo largo de este tiempo en la Casa de la Cultura. Igualmente a tu equipo, a Gildardo, a Moisés, todo mi reconocimiento y mi aprecio a ambos. Y por supuesto no quiero dejar de reconocer esa labor de ambos vocales, Zaira y Fernando, sobre todo por el entusiasmo también de llevar a cabo esta edición, la 26 del Encuentro Internacional de Escritores de Nuevo León, y sobre todo que tiene un impacto y seguirá teniéndolo en la comunidad literaria, que es quizá el punto fundamental. Mi reconocimiento a todos ustedes y que sea una edición memorable. Gracias. Gracias, maestro Ricardo Marcos, por las palabras. De esta manera damos por concluida esta ceremonia de inauguración. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron con su presencia. Los escritores Zaira Eliet Espinosa y Fernando Galaviz, vocales del Gremio de Literatura, Eva Trujillo, directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León, y la presencia del maestro Ricardo Marcos González de manera virtual, presidente de CONARTE, y a todos ustedes por seguir esta transmisión en vivo. Los invitamos a acompañarnos durante toda esta edición del Encuentro Internacional de Escritores de manera virtual. Gracias.
tal? Buenos días, ¿cómo están? Soy Gildardo González, coordinador de literatura en Conarte. Es un gusto para nosotros comenzar con esta primera mesa formalmente después de la inauguración que tuvimos hace un momento a través de las redes sociales de Conarte, con nuestro 26º Encuentro Internacional de Escritores Universos Alternos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en esta primera mesa que lleva por nombre Academia y Diversidad en un género improbable, un diálogo sobre la ciencia ficción mexicana y latinoamericana. Nos acompaña Samuel Manicam y Miguel Ángel Fernández Delgado. Bienvenidos sean. Me permito leer breves semblanzas de nuestros invitados para a continuación cederles la palabra. Samuel Manicam es profesor de español en la University of North Texas, Denton, y especialista en la narrativa mexicana y latinoamericana de los siglos XX y XXI. Imparte clases de nivel licenciatura y maestría sobre la novela, la cultura y la civilización mexicana, así como cursos sobre la literatura hispánica. Dr. Manicam ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la narrativa mexicana y latinoamericana en revistas importantes como Hispania, Chasqui, Letras Femeninas, Hispanófila y Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. En sus investigaciones actuales concentra principalmente en la ciencia ficción mexicana, sobre la cual está escribiendo un libro. También es coeditor con Miguel Ángel Fernández Delgado de la antología de ciencia ficción mexicana Más Mexicanos en el Espacio de 2020, hecha en homenaje a Carlos Olvera. Bienvenido, Samuel Manicam. Gracias. Miguel Ángel Fernández Delgado es originario de la Ciudad de México, es abogado, historiador y escritor. Ha realizado estudios en la Escuela Libre de Derecho, México, la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de Pisa, en Italia. Es asesor de las colecciones especiales de ciencia ficción en español de la Universidad del Sur de Florida y de la Universidad de California, Riverside. Es coeditor de Alambique, revista académica de ciencia ficción y fantasía. Actualmente trabaja como investigador y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Entre su obra impresa se puede mencionar Visiones Periféricas, Antología de la Ciencia Ficción Mexicana del 2001, así como sus colaboraciones en Past Futures, Science Fiction, Space Travel and Postwar Art of the Americas en 2015, Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana en 2020 y Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction en 2021. Bienvenido también, Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Gracias. Me permito también leer breve semblanza de nuestro moderador, Germán Gil Robles. Él es narrador y digital manager, especializado en inbound marketing, autor de los libros de cuento No hay buen puerto y Fuera de la memoria, y de las novelas Los sueños de los últimos días y La ciudad del olvido. Premio Binacional de Novela Joven en 2016, Frontera de Palabras, Border of Words. Bien, para dar paso a abrir esta charla, voy a ceder la palabra a uno de nuestros invitados, Miguel Ángel Fernández Delgado. Sean bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias. Gracias por estos espacios. Fernando Galavis y Conarte también de Nuevo León por esta oportunidad. Bueno, quedamos en que vamos a hablar de lo que estamos trabajando, los temas que estamos investigando en estos momentos, tanto Samuel como un servidor, para después dar paso a hablar. Vamos a hablar unos 15 minutos cada uno y después vamos a dar espacio a las preguntas y comentarios de ustedes. Entonces yo voy a hablar de lo que he estado trabajando últimamente, son los estudios académicos sobre cómo surgieron los estudios académicos o cómo se tomó en serio la academia a la ciencia ficción en México y en Latinoamérica. Y bueno, lo que necesito es dar un panorama global de qué era lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? A finales del siglo XIX empezó a hacerse la distinción entre lo que era la alta cultura y bueno, no se le denominó a lo que no era alta cultura, la baja cultura, sino que simplemente se habló de la alta cultura. Algunos autores como Matthew Arnold, un educador y escritor estadounidense, que decía que la alta cultura era la aspiración de las personas por acceder a lo más sublime, a lo más importante que había escrito o había hecho la humanidad a nivel cultural, ¿no? Entonces, al no describir, al no expresarse sobre aquello que no era para él alta cultura, pues daba a entender que todo aquello que no cupiera en este espacio, en lo canónico, pues era la baja cultura. Y esto se debe también a un fenómeno de la historia de la tecnología. En el siglo XIX, a principios, la imprenta tuvo
un gran desarrollo, sobre todo las rotativas, que permitieron imprimir a muy bajo costo no solamente libros, periódicos, revistas, empiezan en Estados Unidos, pero después esta misma tecnología llega a otros lugares y estas mismas publicaciones, las pulp magazines, llegan a otros lugares. Y por ejemplo, Amado Nervo tiene un artículo que se llama La literatura maravillosa, en donde habla de la vergüenza que daba, ¿sí?, de leer este tipo de literatura, y él decía, bueno, para que no se den cuenta que yo leo esto, me llevo un libro de alta cultura en mis manos, ¿sí?, cuando salgo a la calle, y adentro le meto los libros de H.G. Wells, de Maria Corelli, de Arthur Conan Doyle, para que no se den cuenta, o los leo en mi casa a escondidas, o bueno, ya que nadie me ve en la noche, pues nadie me ve y aquí los disfruto. Entonces, había cierta vergüenza porque seguía creyéndose en esa distinción entre la alta y la baja cultura, pero pues, la gente decía, bueno, pues yo voy a leer lo que a mí se me pegue la gana en mi tiempo libre. No es necesario, creo, repetir la historia de Hugo Gernsback y Amazing Stories, creo que es una historia muy conocida, como es no el creador, no el inventor de la ciencia ficción, pero sí de la ciencia ficción comercial, como un producto, con una etiqueta comercial, y la hace pues que se venda en muchos otros lugares, porque pues, él era un hombre de negocios, inventor y hombre de negocios. Pero lo que no se conoce bien es cómo las revistas pulp se hicieron populares primero en España y luego se enviaron a Latinoamérica. En 1933 en Barcelona, la editorial Molino creó una colección que se llamaba la Biblioteca Oro, eran pulp magazines, que casi en su totalidad estaba conformada por traducciones de Estados Unidos, de autores de Estados Unidos, de revistas de Street and Smith, sobre todo una revista que se llamaba Top Notch, que era todo tipo de aventuras así exóticas, mientras más exóticas mejor, y ellos crearon con esto una colección llamada Hombres Audaces. Al principio la editorial Molino, con la revolución, la Guerra Civil Española se trasladó a Argentina, pero luego se regresó a España, y al principio tenía el monopolio porque no había quien compitiera, pero después entraron y casi le quitaron la primacía a otras editoriales como Bruguera y como Clipper. Y hubo algo curioso, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el correo se volvió una cosa, se interrumpió mucho por razones de la guerra, porque se tardaba mucho en llegar el material que venía de Estados Unidos para traducirse, o porque de plano no llegaban o se volvía muy caro estar enviando estos por el correo transatlántico. Entonces los editores dijeron, bueno, ya hay un mercado, no lo podemos despreciar de este tipo de literatura, entonces vamos a acudir al talento local. Y empezaron a buscar escritores españoles, primero, ya después se hicieron de otras nacionalidades, que escribieran esa misma literatura popular, de géneros populares, para escribirla, ¿sí? Como José Mallorquí, El Coyote, todos estos empezaron a hacerse populares y se hicieron y tan populares que después, cuando ya se acabó la Segunda Guerra Mundial y regresaron las traducciones, ya no quisieron que ellos desaparecieran y siguieron hablando. Sí, las colecciones Estefanía del Oeste, Corintellado, todo eso apareció en este momento. Y bueno, en Estados Unidos, la primera tesis las primeras tesis que se escribieron sobre la ciencia ficción, ya hablando específicamente del género de la ciencia ficción, el primero de ellos fue un autor, un académico llamado J.O. Bailey, así como el nombre del licor que nos gusta tanto. Bueno, él le hizo una tesis en 1927 en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, sobre H.G. Wells, las novelas de H.G. Wells, que bueno, él no era considerado un autor de baja cultura, porque pues, escribía todo tipo de literatura. Y después, cuando quiso hacer una tesis de doctorado, fue con su asesor y le preguntó, oiga, ¿de qué puedo hacerla? Y le dijo, pues, haz la tesis de lo que a ti te gusta leer. Y él pues, se quedó callado. Dijo, pues es que a mí lo que me gusta leer son las revistas de la calle, las pulp magazines, ciencia ficción y eso. Y pues su asesor dijo, bueno, pues hágalo de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí nació la primera tesis doctoral sobre la ciencia ficción, que se llamó Pilgrims Through Space and Time, Peregrinos a través del tiempo y el espacio, de J.O. Bailey, en 1934 en esta misma universidad, que después se publicó 10 años después, al terminar la guerra, ya con una actualización bibliográfica,
y por eso se llama el premio que se da a la Asociación de Investigadores sobre la Ciencia Ficción, la Science Fiction Research Association, lleva el nombre de Pilgrim Award en homenaje a esta tesis. Y bueno, esa fue la primera tesis doctoral sobre el tema. En Argentina es donde nace la antes eran, les decía, revistas de pulp magazines, pero que no eran específicamente de un tema, de un género, pero hasta después, a las finales de la década del 20 y los 30, ya empiezan a aparecer las especializadas en un tipo de literatura. La primera de ciencia ficción es de Argentina, Hombres del Futuro, del 47. Pero hay otra cosa importante, es que hay un escritor que era de la alta cultura, considerado de la alta cultura, que empezó a estudiar y a interesarse y a divulgar y a hablar de las virtudes de la literatura popular, que fue Jorge Luis Borges. Desde mediados de la década del 30 empezó a hablar de la literatura policíaca, de lo buena que era, de Chesterton. Él mismo empezó a escribirla, con Bioy Casares hizo una colección especializada, el Séptimo Círculo. Y él en 1940 publica, junto con Bioy Casares y Silvina Ocampo, la Antología de la Literatura Fantástica, que es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, y también publica un prólogo a La Invención de Morel, la novela de Bioy Casares, que es como una especie de manifiesto, ¿sí?, de lo que era y podría llegar a ser la literatura fantástica y específicamente de ciencia ficción, aunque a él no le gustaban estos términos, ¿no? Y bueno, la Antología de la Literatura Fantástica es muy importante. La primera edición es de 1940, pero la segunda, que es de los años 60, y le añadieron a nuevos autores, sobre todo argentinos, fue muy importante porque hizo pensar en el mundo iberoamericano, en cada país, a los especialistas, a los estudiosos, a la gente curiosa, cuál era la tradición dentro de esta literatura en cada uno de esos países. Y es por eso que es muy, muy importante esta antología. Bueno, las primeras conferencias que se hacen sobre ciencia ficción comenzaron en 1953 también en los Estados Unidos, donde el editor y escritor Reginald Brednor organizó el primer simposio sobre la ciencia ficción, donde reunió a unos cuantos académicos, pero sobre todo escritores y editores. Y algunos de sus textos se publicaron después en forma de libro Modern Science Fiction, Its Meaning and Its Future. Y poco después, cuando se empezó a ver que había interés académico en esto, en 1959 aparece la primera revista especializada, no en ciencia ficción, pero sí en todos los géneros populares, se llamó Extrapolation, de Thomas D. Clarkson. Desde 1953, el historiador digamos, Sam Moskowitz, que bueno, él no era historiador de formación, pero sí por afición, empezó a dar algunos cursos sin valor curricular en ciertas universidades sobre la ciencia ficción, pero el primer curso ya con valor curricular que se da en los Estados Unidos sobre la ciencia ficción se dio en 1962 en la Universidad de Colgate, sí, Colgate, así como Colgate, la pasta dental, así, se llamaba Colgate, y lo dio Mark Hillegas, que se escribe así como Villegas, pero con H. Mark Hillegas dio ese primer curso. En México hay algo curioso, que esto es poco conocido. En 1957, la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM organizó en el aula magna del Colegio de México un pequeño coloquio, un ciclo de conferencias sobre la literatura fantástica argentina, que dieron las conferencias, todas las conferencias las dieron Ana María Barrenechea y Emma Susana Sperati Piñero, luego se publicó en forma de libro, donde alternaron en la exposición de conferencias dedicadas a Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Macedonio Fernández, Borges y Cortázar. No he encontrado yo el vínculo directo, pero estoy seguro que tuvo mucho que ver en la organización de este congreso Alfonso Reyes, porque entonces era el presidente del Colegio de México, desde el 1940 hasta que murió en 59, y además él, como había sido embajador en Argentina en 2 periodos, del 27 al 30 y del 36 al 37, se había hecho amigo, entre otros, de Borges. Estoy seguro que él fue el que empujó ahí o que facilitó que se llevara a cabo este ciclo de conferencias. Ya en los años 60 hay una mayor apertura, empieza a cambiar el panorama, sobre todo en relación con lo que es la ciencia ficción en general, ¿sí? Como literatura, para que sea algo que se pueda leer en público, sobre todo porque la
carrera espacial hizo a la gente voltear a ver pues, más allá, ¿no? A abrir un poco más, tener un panorama un poco más amplio. Y bueno, tanto en países como Brasil, Argentina, México, ya empieza a aparecer una generación de escritores que se autodenominan los escritores de ciencia ficción, no escritores en términos a secas que de repente escriben ciencia ficción, sino que yo quiero escribir esto que es ciencia ficción. ¿Sí? Como Carlos Olvera y otros. En Brasil es la generación GRD, Gumersindo Rocha Doria, que es le llaman el John W. Campbell brasileño, porque él pagaba a autores para que escribieran específicamente ciencia ficción y la colección llevaba las iniciales de su nombre, GRD, y así en 1960 apareció esa generación. Y también se publican los primeros ensayos académicos sobre la ciencia ficción por autores latinoamericanos. En 1966 aparecen 3, el del filósofo argentino Pablo Capana, El sentido de la ciencia ficción, que es el mejor de los que se publican entonces. En México se publica René Rebetés, que era un colombiano que residía en México, publica La ciencia ficción, cuarta dimensión de la literatura, en una colección de libros de la SEP, de divulgación general. Y en Brasil, André Carneiro publica Introdução ao Estudo da Science Fiction, que era más bien una guía bibliográfica. Y poco después, en 71, el cubano Óscar Hurtado publica su introducción a la ciencia ficción. También es muy importante para el desarrollo y la aceptación de la ciencia ficción la revista española Nueva Dimensión, que empieza, si mal no recuerdo, en el 68 empieza a aparecer, y incluía, en sus primeros 10 números, incluyó 2 antologías de autores latinoamericanos de ciencia ficción, y además incluía una sección dedicada a la crítica y a las reseñas de obras recién publicadas, tanto de autores extranjeros como latinoamericanos. Las primeras tesis doctorales sobre la ciencia ficción en nuestros países latinoamericanos no las escribe ningún autor de estos países. La primera sobre la ciencia ficción mexicana es de un canadiense que se presenta en la Universidad de Toronto, Ross Larson, que publica una tesis que se llama Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative, cuyo capítulo 4 está dedicado a la utopía y la ciencia ficción, en 73. Y en 76, un estadounidense, David Dunbar, publica una tesis sobre la ciencia ficción brasileña en la Universidad de Arizona. El primero que publica una tesis, o sea, en su propio país, sobre su país, es el español Carlos Saiz y Doncha, que publica una tesis doctoral en el 88 sobre la ciencia ficción española en la Universidad Complutense. También o sea, hay muchos extranjeros que se interesan por lo que es nuestra literatura, quizá más que nosotros. El escritor belga y crítico Bernard Gurdon publica una serie de unos cuadernos con una guía de literatura popular en Latinoamérica en 78. Y bueno, dice, bueno, en Europa existen estas obras de ciencia ficción y hay una sección que tiene un título que espantó a los autores y editores. Dice, ciencia ficción no comercial, refiriéndose a la ciencia ficción que se escribía en Latinoamérica, al policíaco. Para él era no comercial, pues porque nadie su casa la conocía nada más, ¿no? Entonces, después esto llama la atención y en 1980 la editorial Simon & Schuster publica una antología de la ciencia ficción latinoamericana con Bernard Gurdon, al que le agregan ahí a A.E. Van Vogt, al escritor, no porque haya contribuido a la antología, sino yo creo que para vender el libro, porque si no nadie lo hubiera comprado, y en donde simplemente Van Vogt hace una reseña ahí de lo que contiene la antología, ¿no? Y bueno, o sea, empiezan a aparecer más tesis doctorales sobre la ciencia ficción. Samuel nos va a hablar de las antologías, por eso no las menciono, que desde el 1970 empiezan a aparecer. Yolanda Molina Gavilán, una investigadora de origen español, pero que trabaja en la Universidad de no se me fue, pero es en Florida, no recuerdo el nombre. Publica una cronología primero de la ciencia ficción latinoamericana desde 1775 hasta el año 2000, primero en Chasqui, en una revista especializada, y luego en Science Fiction Studies actualizada hasta 2005, en donde se pide yo colaboré, tuve el gusto de colaborar en ella. Entonces nos pidieron, porque es pura cronología, la gente se va a morir de la aburrición leyendo eso, nos pidieron un breve contexto histórico de cada país sobre ellos.
Y en 2008, la Universidad del Sur de Florida decidió crear, ante la demanda del público, sobre todo de origen cubano, que quería conocer la ciencia ficción de origen cubano o escrita en español, Mark Greenberg, el bibliotecario, se le ocurrió crear una colección especial de ciencia ficción en español en la Universidad del Sur de Florida, que está en Tampa Bay. Y por fortuna, sí, muy curiosamente, un amigo en común los encontró en la Feria del Libro del Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Me contactó porque yo iba a ir en la tarde a esa misma feria y me dijo, pues hay unas personas que aquí quieren hacer esto, y pues ya, gracias a eso me nombraron ahí para trabajar para la Universidad del Sur de Florida como curador de la colección especial. Y en 2013, la Universidad de California, Riverside, que tiene la colección Eaton, que es la colección de ciencia ficción más grande del mundo, sí, que es pues, una biblioteca que tiene el tamaño como de un estadio de fútbol, sí, es gigantesca, y coleccionan hasta juguetes, guiones de películas, esculturas, todo lo que se les ocurra. Decidieron que también tenían un vacío ahí en este tipo de literatura de los países iberoamericanos, o más bien luso-iberoamericanos, porque también incluían ciencia ficción en portugués de Brasil y de Portugal. Decidieron también crear una colección especial. Bueno, hay otras más tesis doctorales. Y en 2008 también en Perú, el doctor Elton Honores creó un coloquio internacional sobre literatura, sobre lo fantástico, así se llama. Desde 2008 se celebra cada año, publica unas memorias especializándose no solamente ciencia ficción, sino todos los géneros que caben dentro de lo fantástico, y que por fortuna, incluso durante la pandemia, se ha seguido celebrando, claro, en línea, y publican sus memorias cada año. Y después el mismo Elton Honores, el peruano, se tituló con una tesis sobre la ciencia ficción en el Perú, una tesis doctoral que presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ganó varios premios como la mejor tesis del año y todavía, etcétera. Y es un referente muy importante, así es que si alguien tiene interés, acérquese, vea estos congresos que organiza Elton Honores en Perú para colaborar con él. Y bueno, todavía hay resistencia, no vamos a decir ya está aceptadísima, bueno, porque más a partir del siglo XXI esa diferencia entre la alta y la baja cultura pues ya desapareció, o ya no se le da tanta importancia. Entonces ya nadie le da vergüenza, basta con que la gente lea, sí, porque ya la gente no quiere leer, el común de la gente. Entonces, para darle, aunque hay resistencia, pero ya no da vergüenza decir yo leo ciencia ficción, más vergüenza quizá decir que se lee a veces, porque pues ya la gente las nuevas generaciones ya no quieren leer, ¿no? Lo malo es que hay más obras de difusión que de investigación. Eso es algo, pero entonces hay que seguir fomentando, y es lo que estamos haciendo gracias a eventos como que haya cada vez más investigación y no nada más difusión sobre estos géneros. Eso es por mi parte. Gracias. Empiezo entonces, Germán, ¿sí? Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Samuel, si gustas, continuamos contigo y ahorita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Germán. Y primero quisiera dar las gracias a los organizadores de este congreso en su 26º año del Encuentro Internacional de Escritores, con la temática de mundos alternos este año. Sobre todo a Gildardo González Soto y su equipo, y la maestra Eva Trujillo de la Casa de Cultura de Nuevo León. Gracias, Miguel Ángel, mi compañero de ciencia ficción de muchos años, por darnos este panorama de la ciencia ficción, los estudios sobre la ciencia ficción. Hoy yo en mi pequeña plática voy a concentrarme en la ciencia ficción mexicana, un rápido vistazo recorrido de la ciencia ficción mexicana, y luego concentrarme un poco más en las mujeres, las escritoras de la ciencia ficción mexicana, sobre las cuales hay muy pocos estudios hasta la fecha. Pero como había mencionado Miguel Ángel, la ciencia ficción mexicana, de hecho, tiene sus orígenes en el siglo XVIII con la primerísima obra de ciencia ficción, quizás latinoamericana también, no solamente mexicana, de un tal Fray Manuel Antonio de Rivas,
que escribió un cuento con un título larguísimo, nada más voy a mencionar las primeras palabras, sisigias y cuadraturas lunares, sobre un viaje a la luna de un científico en la península de Yucatán. Seguramente una imitación de varias otras obras europeas muy similares de la misma época, pero es una obra singular y resulta también una crítica de la Iglesia Católica, del pensamiento muy limitante de la Inquisición, etc. Pero bueno, eso es realmente la primera obra mexicana de la ciencia ficción en el siglo XVIII, y voy a decir que realmente a grandes rasgos en los primeros 2 siglos más o menos de la ciencia ficción mexicana, lo que ahora llamamos la ciencia ficción mexicana, en aquel entonces quizás la literatura fantástica o literatura imaginativa, digamos, y realmente no se acuña el término hasta el siglo XX por Hugo Gernsback. Pero así que hay pocas obras que llamaríamos ciencia ficción mexicana en el siglo XIX, y voy a resaltar un par de obras de México en el año 1970, publicado en un cuento publicado en 1844 por un tal Fósforos Cerillos, un seudónimo, no sabemos exactamente quién es, es ciencia cierta, sobre un futuro de México en 1970, imaginando cómo va a ser con varios tipos de tecnologías avanzadas como los globos, otros aparatos, y aunque los mismos problemas políticos siguen de pie, ¿no? Otro autor del siglo XIX que vale la pena mencionar es Pedro Castera, Un viaje celeste, aunque realmente este viaje es más espiritual, más psicológico, más al interior que como un viaje a las galaxias como conocemos hoy en día. Y realmente ahí vemos la influencia de la corriente del espiritualismo en esta obra, que fue muy a la moda en Europa y en toda América Latina en ese momento. Realmente el primer autor mexicano de la ciencia ficción, la primera estrella de la ciencia ficción mexicana sería Amado Nervo, el gran poeta, dramaturgo, ensayista, escritor, pensador de la corriente modernista. Pero también él incursionó en la ciencia ficción por su propio interés en las ciencias, ¿no? por estudiar las ciencias también. Y algunos cuentos suyos son muy sobresalientes. Por ejemplo, La Última Guerra del año 1896, sobre un futuro, una distopía, no distopía, simplemente quizás una especie de apocalipsis para los humanos, donde los humanos se van realmente extinguiendo, mientras los animales que ahora pueden hablar a las cruces de las razas, vamos perfeccionando el humano y sus rasgos físicos, aunque su inteligencia ya no importa tanto, ¿no? Así que hasta un punto la utopía se está quedando en una distopía aquí. Otra obra también de los años, ahora en 1935, Un hombre más allá del universo, del Dr. Atal, seudónimo de Gerardo Murillo, y ahora sí, tenemos un viaje verdadero al espacio que llega hasta el centro del universo en una esfera medio misteriosa, interesante, que llega a conocer otros planetas, este viajero astronauta hasta monstruos en algunos planetas, y al final es casi una experiencia espiritual donde se vuelve una y la misma parte del universo, ¿no? Pero así obras ocasionales vamos teniendo en la primera parte del siglo XX, y hasta cuentos de Juan José Arriola, el gran Juan José Arriola, Baby HP, sobre un aparato que se pone a un bebé para cargar las pilas, y otros cuentos así. Así que en esta primera mitad del siglo XX, un poco en el siglo XIX, tenemos varias obras, ¿no? Y muchas de las obras son verdaderas joyas literarias que vale la pena analizar aún más con varias teorías literarias. Pero yo diría, en cuanto al tipo de ciencia ficción, ¿no? Son, claro, obras escritas por mexicanos, pero no se nota tanto, digamos, características
que podemos decir que son nativamente mexicanas. Esto no se empieza a notar hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En los años 60 es lo que yo diría la etapa de crecimiento, expansión y consolidación de la ciencia ficción mexicana hasta finales del siglo XX. Y como dijo Miguel Ángel, muy bien, aquí ahora ya tenemos escritores que afirman lo que es el género de la ciencia ficción. Se llaman escritores de ciencia ficción, aunque no es lo único que escriben. Y aquí en estas épocas de los años 60 y los años 70 tendríamos como René Rebetes, Alfredo Cardona Peña, Carlos Olvera, Juan Arcoa Sanz, Agustín Cortés Gaviño, René Avilés Fábila, Gonzalo Marte, Jorge Cubría, etc. Así que varios escritores ya muy entrados al género de la ciencia ficción. Una obra que quisiera resaltar rápidamente es de Carlos Olvera, Mexicanos en el Espacio, de 1968. Es una obra singular, yo diría, porque aquí casi por la primera vez vamos viendo una obra más mexicana, ¿no?, en la ciencia ficción, que simplemente más imitación de la ciencia ficción europea o de los Estados Unidos. Aquí tenemos el lenguaje mexicano, el calor mexicano, es una obra de la onda. Los personajes, ¿no?, son mexicanos de México en el espacio, en el futuro, combatiendo contra los extraterrestres o amigándose con ellos o con los mismos estadounidenses en el espacio. Una obra cómica, humor negro, pero también yo diría al final con un desenlace trágico y de la soledad mexicana. En ese sentido es una obra muy singular y yo diría mexicana, ¿no?, de la misma época de los años 60. Recorriéndonos rápidamente hacia el año 1984, es un momento de parteaguas en la ciencia ficción mexicana con la inauguración del Premio Puebla de Ciencia Ficción. Con este premio, y que todavía sigue en pie, aunque ahora se incluye desde hace años la literatura fantástica también, se abre y realmente las puertas y a los escritores de ciencia ficción mexicana en México, y con los números de entradas a este premio anual, se nota que hay mucho interés en México y entre los mexicanos para escribir la ciencia ficción, ¿no? Y aquí están premiados muchos escritores que ahora son casi canónicos, digamos, de la ciencia ficción mexicana. José Luis Zárate, Mauricio José Schwartz, Gerardo Horacio Porcayo, Federico Schaffler, Irving Roffé, Gabriel Trujillo Muñoz, y luego otros, aunque no han ganado el premio, como Hugo Iriarte, es muy importante, y otros, claro, muy importantes, Pepe Rojo y Bernardo Fernández Beff y varios otros que ya todavía siguen con nosotros, siguen escribiendo ciencia ficción, muchos de ellos, y yo diría que desde 1984 hasta ahora se ha consolidado y se ha firmado, y ahora la ciencia ficción ha ganado mucho más respeto, aunque, como estaba diciendo el otro día Gerardo Horacio Porcayo en un taller, que todavía las editoriales grandes en México todavía no se atreven a publicar la ciencia ficción como tal, a menos que sea un escritor ya bien conocido como Beff, o quizás algunos otros, ¿no? Todavía hay mucha vacilación y quizás cierta sospecha, ¿no?, hacia la ciencia ficción. En el siglo XXI se sigue publicando mucha ciencia ficción en las antologías, ahora claro, de manera electrónica en los blogs, en los talleres que, como vimos esta semana, los fanzines, los congresos y los concursos locales, y claro, hay mucho más diálogos sobre ciencia ficción en los congresos, en YouTube, en los grupos, y que sea en el norte de México, en el sur de México, yo diría que la ciencia ficción mexicana ya ha llegado a quedarse en México, ¿no?
Iba a mencionar algunas antologías importantes de la ciencia ficción mexicana. Las primeras de Federico Schaffler de hace 30 años, Más allá de lo imaginado, de 3 volúmenes. De 1997 de Gabriel Trujillo Muñoz, también un estudioso muy importante de la ciencia ficción mexicana. El futuro en llamas, cuentos clásicos de la ciencia ficción. Y claro, de Miguel Ángel Fernández Delgado también. Visiones periféricas, antología de la ciencia ficción mexicana del año 2001. Y también de Fernando Arturo Galaviz Yeverino, que se encuentra aquí con nosotros hoy, Mundos Remotos y Cielos Infinitos, antología de la ciencia ficción contemporánea de Nuevo León. Y yo sabía también del año pasado de una antología de ciencia ficción mexicana inspirada por COVID, ¿no? La pandemia que aún estamos viviendo, que iban a publicar, pero ya no supe si se publicó o no. Quizás mis compañeros aquí sepan más que yo. Pero era una temática muy vigente, muy contemporánea. Ojalá se haya publicado. Y así se encuentran muchísimas antologías, muchas también que se pueden bajar gratuitamente en la red y en muchos sitios, ¿no? Se están regalando. Así que se está difundiendo bastante por todos lados. En los últimos minutos aquí también quería hablar por unos minutos sobre las mujeres de la ciencia ficción mexicana. Mi proyecto principal estos días, estoy escribiendo un libro sobre las mujeres de la ciencia ficción mexicana, y ha sido mi enfoque de estudios por un par de años ahora. Se ha escrito muy poco sobre las mujeres, aunque las mujeres han estado escribiendo en la ciencia ficción mexicana desde el año, el primer cuento del año 1959, que se llama Muerte tras la pantalla, de una tal Eglantina Sandoval Ochoa, ¿no? Hasta hoy en día, claro, ¿no? Gabriel Trujillo Muñoz es el primero en mencionarlas como grupo, ¿no? En su libro Biografías del Futuro en el año 2000. Hay un artículo que he encontrado hasta ahora sobre ellas, ¿no? Estudiándolas como un grupo, aunque seguramente hay más. Hay 2 antologías de las mujeres mexicanas, también de la ciencia ficción. Una editada por Jorge Cubría, Ginesoides, las hembras de los androides, del año 2003. Y también de Beth Bernardo Fernández, La imaginación, la loca de la casa, del año 2015. Y también veo que mañana hay una sesión sobre las mujeres de la ciencia ficción mexicana, lo cual me da mucho gusto. Pero hoy, hasta la fecha, yo he encontrado en mis pesquisas alrededor de 85 autoras de la ciencia ficción mexicana, ¿no? Mujeres. Muchas veces escriben solamente 2 o 3 cuentos, a veces solamente un cuento, pero bueno, un total de 85 autores de ciencia ficción mexicana, 157 cuentos y 19 novelas. Hasta la fecha que he encontrado, seguramente hay más. No, pero sí es un corpus importante, cada vez más creciente y más importante, y digno de estudiar como un grupo aparte, ¿no? De los demás de ciencia ficción mexicana. Hay 3 o 4 etapas principales de la evolución de este corpus. De la primera etapa, yo diría las pioneras de la ciencia ficción mexicana, las autoras de 1959 a 1976. 6 autoras, 15 cuentos y una novela. La novela aquí es de 1976, Proceso a Faubritin, de la gran Marcela del Río, que todavía vive en Cuernavaca. Yo diría una de las mejores novelas de la ciencia ficción mexicana, donde se trata de un científico que otorga la inmortalidad a toda la humanidad. Así que lo que parece utopía se vuelve en distopía. Y es un experimento de pensamiento muy, muy interesante y muy bien acabado en esta novela. La segunda parte, yo diría una transición de 1977 hasta 1983. Y realmente la única autora durante estos años es Gabriela Rábago Palafox. También muy poco estudiada. Tiene 4 cuentos de ciencia ficción de esta etapa, aunque escribió más después, incluso una novela. Y Manu Donbierer, que tiene un cuento. De 1984 a 2000, yo diría la primera etapa de florecimiento de las autoras. Hay 36 autoras, 50 obras, 44 cuentos y 6 novelas.
y la segunda etapa, ¿no?, de florecimiento de 2001 a 2020, 57 autoras, 101 obras, de los cuales son 91 cuentos y 10 novelas, ¿no? Así que es un corpus importante y digno de estudiar, y lo cual estoy estudiando hasta hoy. Algunas autoras para mí sobresalientes de este corpus: Manu Dornbierer, que escribió en los años 60 y 70, también incluso una novela más recientemente; Marcela del Río, Gabriela Rábago Palafox, Blanca Marto Martínez, una española que pasaba décadas en México, pero ahora regresó en España, pero se considera México española como autora. De hecho, su etapa mayor de ciencia ficción fue en México y no en España. Livia Brenda Castro, Gabriela Damián Miravete, muy contemporáneas y muy sobresalientes. Ahora, dos muy conocidas, muy canónicas, son Carmen Bujosa y Laura Esquivel. Carmen Bujosa, su mejor novela de ciencia ficción es Cielos de la Tierra, la cual yo considero como una de las mejores novelas mexicanas de ciencia ficción, sobre un futuro post-apocalíptica que se trata de la posthumanidad y al mismo tiempo trata del pasado colonial y hasta prehispánico mexicano, todo en esta misma novela. De Laura Esquivel conocemos quizás muy bien la novela La Ley del Amor del año 1995, que también hace muchos viajes en el tiempo entre el pasado mexicano, prehispánico, la conquista, el presente. Una novela un poco telenovelesca también al mismo tiempo, ¿no? Algunos temas sobresalientes de las obras de las mujeres: las identidades femeninas, claro, la utopía, distopía, los encuentros con los extraterrestres, los mundos virtuales, identidades alternativas, apocalipsis, viajes espaciales, etc. Así que son muchos temas similares a los temas de los hombres, pero aquí también con más concentración en la identidad femenina. También en esas obras encuentro nuevos paradigmas para la identidad femenina que se alejan de los papeles tradicionales de las mujeres mexicanas, ¿no? Estereotipados. Aquí vemos la mujer astronauta, la mujer científica, la mujer que es superhéroe o heroína, la mujer aventurera, así como muchos otros papeles novedosos para la mujer mexicana moderna. Y para terminar, en estas obras también encuentro más, en comparación con las obras escritas por los hombres, más hincapié en un sentido de comunidad, las relaciones personales, la comunicación efectiva y más solidaridad que soledad, ¿no? Así que aquí voy a terminar para que sigamos con el diálogo aquí, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias Samuel, muchas gracias Miguel Ángel. Digo, ya con esto nos queda como un poco más claro, ¿no? La verdad, muy buenas las intervenciones de ambos. Se ve como un hilo conductor, ¿sí? Donde nos explicaron más o menos cómo se está moviendo todo el asunto, cómo se ha movido, cómo se ha llegado a donde estamos, ¿no? De hecho, una de las preguntas que tenían notadas y que me la respondieron ya ambos es cómo se encuentra actualmente la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, ¿sí? En Latinoamérica, pero sobre todo en México. Por ahí dieron algunos nombres muy importantes. Yo voy a ver de nuevo este video, lo van a subir por ahí los compañeros de aquí de Conarte, lo van a subir y voy a anotar, ¿no? Porque dieron una biografía excelente ambos, ¿no? Entonces, para llevar ahí el control y echarle el ojo a todos los autores que mencionaron y las autoras también, por ahí Samuel. Con base a esto, tengo algunas preguntas, no sé si todavía tengamos tiempo, creo que sí, pero me gustaría hacer la pregunta y si los dos pudieran responderla estaría genial, ¿no? Ustedes están muy metidos en el tema del estudio, muy metidos en el tema de la academia, ¿sí? Y me gustaría saber si en estas investigaciones que han realizado, ¿sí?, pudieron identificar algún hilo conductor, ¿sí?, o alguna temática que esté dentro de la literatura de ciencia ficción mexicana o latinoamericana, como ustedes gusten responder, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún hilo conductor que se refiera al tema de la violencia, al tema de la política, al tema del humor, que creo que va por ahí mucho,
a como es el latinoamericano, ¿no? De la soledad, también hay muchos autores actuales que no son de ciencia ficción, pero que están muy involucrados con el tema de la ausencia y de la migración, ¿no? Entonces me gustaría saber si ustedes han identificado algún hilo conductor, ¿sí? En estos autores, ¿sí? En esta literatura de ciencia ficción mexicana o latinoamericana. Miguel Ángel, ¿quieres empezar? Sí, claro que hay varios hilos conductores. No teníamos tiempo para hablar de todo eso, pero, por ejemplo, algo que yo he notado mucho, tanto en México como en Latinoamérica, el afán de encontrar una identidad propia, ¿no? De quitar esa idea de que lo único que se escribe, los escritores de ciencia ficción solo imitan, que siempre pues, el ingenio, ¿no? De cómo podemos, o de Héctor Chavarría, un cuento que se llama de cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo, de unos invasores que llegan a Tepito, aquí en la Ciudad de México, y dejan ahí su nave y dicen, dicen, no tienen tecnología, los vamos a invadir muy fácil, les dan de comer comida de ahí y pues los enferman y después les desvalijan la nave, ¿no? Entonces pues, así acaban con la invasión. Y bueno, decías de la violencia. Yo he estado, en mi tiempo libre, he estado haciendo un poco de investigación sobre cómo a partir de los años 80 cada vez se habla más de la violencia y se empiezan a mezclar la novela negra con la novela de ciencia ficción en México, ¿no? Incluso recordar que hay escritores muchos escritores que escriben ciencia ficción también empezaron o han escrito también, han ingresado al género policíaco, o son importantes, han ganado incluso premios del género policíaco, como Juan Hernández Luna, que ganó el premio Puebla, o sea, es un gran escritor de novela negra y ganó el premio de Puebla de cuento de ciencia ficción, con un cuento llamado Soralia, y que bueno, él tristemente murió murió muy joven, pero sí se nota cada vez más estos panoramas completamente pesimistas de cómo va a ser nuestro futuro. Se presentó aquí el libro de Jorge Chipuli sobre Wall America o algo así, que pues es también, ya se habían escrito desde el principio, desde los 90, una antología de Frontera de Espejos Rotos de Mauricio José Schwartz y Don Webb, que era una antología binacional de cómo se imaginaban que iba a ser el futuro sobre todo en la frontera, la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Mientras los mexicanos lo veían completamente negativo, negro, los estadounidenses lo veían como que pues fantasías y pues no va a pasar nada, o todo va a seguir siendo muy bonito, somos vecinos y ya, ¿no? Entonces, pues, yo diría que esas son las... Ahora le doy paso a Samuel. Sí, gracias, Miguel Ángel. Sí, muy bien, muy bien. Y para darle un poco más de seguimiento, una temática que también yo he notado, curiosamente, en varias obras de ciencia ficción mexicana, es la temática del pasado prehispánico o prehispánico de las civilizaciones antiguas mexicanas, de los aztecas, mayas, olmecas, toltecas, etcétera, ¿no? Como un cierto diálogo y retorno, ¿no? con ese pasado mexicano. En Mexicanos en el Espacio no se nota lo indígena mexicano, pero en la figura del extraterrestre, del marciano, la manera en que tiene esa amistad con él y luego llega a su planeta y luego lo adoran como un dios y lo ponen encima de su pirámide allá. Todo eso tiene una fachada de una manera burlesca de mirar a las culturas prehispánicas indígenas de México, ¿no? Pero la novela que mencioné, Proceso Faubrit de Marcela del Río, allá hay toda una sección, un diario de una mujer que se llama María, que está hablando de su relación que había tenido con Faubrit, que quedó roto su corazón, etcétera, etcétera. Pero resulta que ella, de hecho, es la figura de Malinche, ¿no? Okay. Malinche en esa novela, aunque nunca se dice Malinche, pero es obvio que hay el paralelismo histórico entre ella y Malinche, Faubrit y Hernán Cortés, ¿no? Muy interesante. Y también en Hugo Iriart, La destrucción de todas las cosas del año 1993, si no mal recuerdo, sobre la invasión marciana de México. Pero también hay un paralelismo muy claro entre los marcianos que invaden
y los españoles que conquistaron el siglo XVI en México y por ahí también el pasado prehispánico, ¿no? Y hasta en la novela La primera calle de la soledad de Gerardo Horacio Porcayo, también hay referencias a la cultura indígena, no tan obvia, pero sí por los nombres, los volcanes que se mencionan y también los cuchillos de obsidiana, etc. Así que hay también en la novela Cielos de la Tierra de Carmen Puyosa. Así que hay esa recurrencia, esa temática recurrente, irónicamente en la ciencia ficción mexicana, que se trata de la tecnología, el futuro, la ciencia, ¿no? Esta mirada hacia el pasado prehispánico mexicano. Para mí es sumamente interesante como estudioso de la literatura mexicana porque es el diálogo entre el pasado, el presente y un futuro. Pero como dijo Miguel Ángel, muchas veces los futuros que vemos aquí en la ciencia ficción mexicana son futuros muy pesimistas, desafortunadamente, ¿no? Distopías, pesadillas, apocalipsis, que una utopía, digamos, un paraíso por venir, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Digo, es bastante revelador esto que mencionan. Tenemos el humor, tenemos la violencia y tenemos el tema prehispánico. Entonces, si les parece bien, me gustaría pasar un poco a las preguntas y respuestas por parte de la audiencia. No sé si tengamos algunas por ahí. Ahí tenemos una. Okay. Aquí preguntan, ¿qué editoriales publican ciencia ficción mexicana? Lo pregunta Javier Sunderland. Javier Sunderland lo pregunta. ¿Qué editoriales publican ciencia ficción mexicana? O en México, ¿qué editoriales publican ciencia ficción? Bueno, no hay una editorial especializada. Hubo una colección a finales de los 90, pero tristemente al segundo número se murió el editor y desapareció. Son diferentes. Es que el problema de las editoriales no usan la etiqueta ciencia ficción, no les gusta usarla porque se creen que la gente no lo va a comprar. Prefieren publicarla diciendo es una novela especulativa o del futuro o ambientada que ponerle etiquetas. Prefieren no usarlas, pero bueno, las publican todas, Planeta, el Fondo de Cultura Económica, pero les repito, ese es el problema que mucha gente me dice, es que yo pregunto ciencia ficción mexicana y me dicen que no hay. El problema es que no se publica con la etiqueta, hay que buscarlas por los autores o por los temas. Y también lo que se ha dado, por ejemplo, con la novela de Carlos Olvera, publican una novela de ciencia ficción, luego dejan de existir, ¿no? La editorial también pasó con Marcela Río. También otra editorial quizás que también ha publicado más es Tierra Adentro. Publicó la primera calle de soledad, ¿no? Y otras obras así. También su revista ha tomado cierto interés en tratar de, en el pasado por lo menos, ahora yo no sé tanto, pero Tierra Adentro tal vez. Ok, muchas gracias. Por aquí tengo otra pregunta. Me están comentando que dentro de la academia, ¿sí? Sobre todo dentro de la academia anglosajona, por así decirlo, la academia de Estados Unidos, las universidades, ¿cómo se ve, ¿sí? o qué perspectiva tienen de la literatura de ciencia ficción mexicana y latinoamericana? ¿Cómo nos ven básicamente? Pues eso lo debería contestar Samuel. Ajá, sí, gracias. En mi campo, ¿no? Aquí de los hispanistas en los Estados Unidos, cada vez hay más interés y más estudios sobre la ciencia ficción latinoamericana y mexicana. Hasta hay revistas enteras, números enteros dedicados al estudio de la ciencia ficción latinoamericana. Cada vez hay más estudios muy eruditos, teóricos, sobre la ciencia ficción mexicana, argentina, brasilera, latinoamericana, y más, ya ha cobrado respetabilidad, ¿no? Publicar sobre la ciencia ficción en las mejores revistas académicas, pero claro, en nuestra área, ¿no? De las letras hispánicas. Fuera de nuestra área, tal vez en Science Fiction Studies, quizás la mejor revista realmente académica de los estudios de ciencia ficción. Ha habido varios artículos sobre la ciencia ficción latinoamericana. No sé si hay números especiales dedicados, no creo,
pero hay varios. Perdón, sí hay uno en 2007 donde apareció la cronología de la cronología, sí. La cronología, sí. ¿No? Así que allá sí se puede publicar y sí, allá se respeta, pero también otra vez es una revista muy especializada en la ciencia ficción. En la cultura popular general, no. No, realmente no existe porque casi no hay traducciones, ¿no?, al inglés. Yo quisiera traducir a Mexicanos en el espacio al inglés. Estoy buscando una editorial en este momento. Súper bien, súper bien. Muchas gracias, amor. Yo creo que ya nos vamos con la última pregunta. Tenemos una más, ¿sí? Ok, nos vamos con la última, y que lo mencionaron ahorita un poco, ¿no? También. Ya vimos un poco la línea de tiempo, ya también vimos en dónde nos encontramos, y ahora sí, en su opinión, en su perspectiva, la literatura mexicana y latinoamericana de ciencia ficción, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que se espera? No sé, ¿quién guste responder? Miguel Ángel, Samuel. Miguel Ángel, adelante. No, yo diría Samuel mejor que conteste. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde yo no tengo bola mágica. No, yo no tengo bola mágica tampoco. Yo tengo mapa, mi atlas, para saber hacia dónde va. Lo que, como mencioné, como hoy por medio de la red, por medio de las comunicaciones electrónicas, los congresos, las publicaciones, los blogs en Facebook, por favor, los medios sociales, hay bastante difusión. No, ya no hay límites, no hay barreras de que ese editorial no te va a publicar, aquí no hay espacio, no, uno se autopublica en Amazon, por favor. El otro día un autor me mandó su novela por medio de Amazon que acaba de publicar, que me interesa leer. Así que hay muchos medios por donde publicar las novelas mexicanas, por lo tanto yo creo que hay tantos estilos y temáticas como autores en este momento. Y yo añadiría que, bueno, cada vez se publican más mujeres, como ya lo decía Samuel, y cada vez hay mayor interés fuera de México, tanto en México como fuera, porque se están traduciendo. Hay autores mexicanos que yo los conozco, son de mi generación, como José Luis Zárate, Gerardo Porcayo, que cuando empezaron jamás pensaron que algún día los fueran a traducir al inglés o al francés. José Luis Zárate, su novela, La Ruta del Hielo y la Sal, la acaban de traducir al francés y parece que lo van a traducir al turco también. Entonces va a ser cada vez más internacional y pues ya se va difuminando esa idea de que la ciencia ficción solo se escribe en inglés o solo con gente con apellidos anglosajones. Y yo creo que quizás haya más interés por conocer la ciencia ficción latinoamericana o mexicana en Europa que en los Estados Unidos, no, por lo general me parece. Hay más apertura allá que aquí. Órale, fíjate. Uno pensaría lo contrario, ¿no? Pero qué bueno que ya tenemos. Entonces, vienen cosas buenas, ¿no? Básicamente vienen cosas buenas, está haciendo mucho mayor difusión. Y están entrando autores latinoamericanos ya en las traducciones, que eso es excelente. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Voy a ceder la palabra a Gildardo. No me tardo. Ahí voy para allá. Vamos. Gracias. Bien, muchas gracias, Germán, por tu participación también en esta mesa y principalmente a nuestros invitados en esta primera mesa estelar, Samuel Manicam y Miguel Ángel Fernández Delgado. Les recuerdo también que vamos a estar continuando con esta programación en nuestra segunda mesa, titulada La dimensión social de la ciencia ficción mexicana. Perdón, de la ciencia ficción, no mexicana. Me quedé con el tema ahorita, ¿verdad? Y bueno, aquí nos acompañará Ramón López Castro, de Nuevo León, residiendo ahora en Ciudad de México, y Elaine Vilar Madruga, que es cubana. Asimismo, Rodrigo Bastidas, colombiano. Esto será en punto de las 4 de la tarde. La transmisión se hace por el canal de Conarte de Nuevo León de YouTube. La dirección es youtube.com/c/conartenl. Y nada, los esperamos. Gracias a nuestro público también por acompañarnos en esta transmisión, esperando que nos acompañen con el resto de nuestra programación. Buenas tardes. Muchas gracias, Samuel. Adiós, nos vemos. Hasta pronto.